Seguimos en cadena nacional, estamos conversando con el ministro de Deporte. Yo decía que tiene una gran responsabilidad. Los premios los Juegos Panamericanos 2023 están sobre sus hombros, ministro. Ya, usted ya lo sabe, lo tiene demasiado claro. Partamos un poco con un tema que efectivamente quizás que ha sido como el tema de la semana. Tiene que ver con un jugador de Colo-Colo, Jordi Thompson, el cual, vimos voy a explicar muy rápidamente, el contexto. Vimos un primer video, el cual se reconoció por ambas partes que era verdadero, de él golpeando a quien sería su pareja en una discoteca. Fue suspendido también por Colo-Colo. Sin embargo, hay un segundo video que conocimos dentro de estos días, donde existe ahí una grabación también por parte de quien sería su expareja o actual pareja, no lo tengo claro, en la cual él además tiene, formas bastante violentas de referirse a ella y etcétera, etcétera, y vimos unos WhatsApp y etcétera, y etcétera. Y el presidente del club hace unas declaraciones con respecto a el entrenador Quintero hace unas declaraciones con respecto a qué es lo que habría pasado en esa relación. Lo quiero escuchar, que las veamos, porque la ministra también de la Mujer ha hecho referencia al tema y me gustaría saber también cuál es su opinión al respecto, que usted también se ha referido antes a esto. Veámoslo. Sí, ahora a la mañana me causó sorpresa todos estos comentarios y todo lo que se dice sobre Jordi y un nuevo posible encuentro con la persona que había tenido problemas, ¿no? Entonces a mí me sorprende porque Jordi, de parte del club, de parte nuestra, él no tenía ningún permiso para volver a tener relación o estar cerca de esa persona. Y me extraña también que esa persona que fue agredida se haya reunido con Jordi. Entonces a mí me parece que ahí hay una relación enfermiza, una relación de culpabilidad de ambos. Ya, ¿qué le parece la declaración? Bueno, lo primero es que efectivamente en la primera oportunidad, el primer video que se conoció, hubo de parte del club una decisión. Evidentemente yo creo que los hechos por sí solos explicaban la situación que ahí se había generado. Evidentemente él tenía que cumplir un proceso. Lógicamente serán sus profesionales específicos, porque esto yo también creo que no obedece a la psicología deportiva, ¿no? Hay que también distinguir. Yo creo que hay cosas que son específicas y esto me parece de la mayor relevancia para que tenga el profesional que corresponde, ¿no? Y bueno, un nuevo antecedente efectivamente es sin duda un tema sorpresivo, yo creo, para todos, así también lo han hecho ver. Clasificar aquí si ese video fue de un día antes, un día después, o horas antes, horas después, me parece que no tiene... el dato central es la información que existe y evidentemente ahora producir una... yo creo que primero tener mucho respeto también por el afectado, por la afectada principalmente, y ahí hay que también tener mucha atención. Yo sería muy prudente respecto a ese tema porque creo que desde quienes reiteran los videos, me parece que es algo que hay que también tener mucha prudencia. Y creo que para nosotros también hemos estado trabajando en documentación que efectivamente resguarde a deportistas o a quienes intervienen en actividad deportiva respecto del maltrato, respecto de las agresiones y en ese aspecto ya también junto con el Ministerio de la Mujer, junto con la NFP, junto con los sindicatos de jugadores y jugadoras de fútbol, tenemos una reunión porque creemos también que es un tema que debemos ampliar, dar a conocer, relevar en su justa magnitud, porque creo que es muy importante. Ahora, ¿las declaraciones de Quintero a usted le parece que están bien o están mal, definitivamente? Porque... Es que yo creo que atraviesa como distintas cosas desde
creo entender, desde el espacio de concentración que él tenía, que se transgredió, a que efectivamente requiere un acompañamiento, pero lo hace extensivo, entiendo, con buena intención, pero creo que hay que cuidar Ahora, esas aquí palabras. directamente no hay ignorancia porque la verdad que la perspectiva de género habla que efectivamente lo que hace Quinteros es poner a víctima y victimario en la misma condición. Y la verdad que la verdad que cuando existe violencia de género es un error. Sí, y él absolutamente. siendo un entrenador, digamos, no sé si él tiene la instrucción también, y ahí a lo mejor lo que usted dice, esto directamente es ignorancia. Mire, no sabría definitivamente hacia dónde inclinarlo, pero sí claramente se percibe que hay distintas temáticas que entran aquí. Y por eso pongo el ejemplo, porque creo que tal vez sale como más aislado, es decir, mire, transgredió el tema de la concentración, ¿no? Que es un dato nomás. Es por eso que también nosotros dijimos, parece muy oportuno además ampliarlo a los demás clubes, tanto pero masculino usted como femenino. no critica a Quintero por sus palabras. Es que yo creo que hay un hecho que es superior a la opinión, que puede ser, por supuesto, mejorable o diría yo, más precisa, pero hay un hecho que es el que tenemos que procurar en primera instancia, es que no exista agresión, que no haya maltrato tampoco, que no haya, y especialmente porque aquí en el fútbol tenemos que pensar que hoy hay categorías sub-8, ¿no? Hasta las categorías adultas. Entonces, cuando uno está con niños y niñas, tiene que tener un particular cuidado en esa Ahora, pensando justamente en eso, ¿usted cree que Jordi Thompson no debiera ser derechamente apartado de Colo-Colo? O sea, entiendo que así lo hicieron. Ahora, en una situación de, comillas, reincidencia, y lo digo porque no soy yo el que lo va a catalogar, pero evidentemente tiene un agravante. Un agravante, por supuesto. Cierto. Ya, entonces, ¿ese joven debiera seguir siendo parte de Colo-Colo? Pero ese es un tema, ahí hay otros elementos que entran en juego que tendrán que resolver. Desde la lógica deportiva, claramente, hoy día está afectado, pero claramente si ya se había tomado una medida que ahora tiene una condición agravante, ¿no? Bueno. Usted, estas cosas porque su hijo, tengo entendido que es Vicente, que es futbolista, que también es de Colo-Colo, él es como compañero de este joven, ¿no? Cercano, ¿no? ¿Juegan juntos o algo así? Sí, ellos tienen, bueno, en general las categorías del fútbol se van dividiendo por edades, ¿no? Eso es lo que determina usualmente dónde juega. Entiendo que es un año mayor Vicente que... Vicente. Sí. Y estas cosas, ¿qué conversaciones tienen ustedes con respecto a estas temáticas, por ejemplo? En la mesa, en la casa, porque yo creo que esto igual ha dado que hablar a las familias, a la discusión. Sin duda. Yo creo que a las familias muchas. Yo tengo... Mucho. Vicente tiene 20 años, mi hija, la Bea, tiene 18. Está en un ambiente nuevo también porque está pasando del colegio a la universidad. Son una serie de circunstancias. Efectivamente, en esto hemos conversado por lo que se produce, por las nuevas relaciones, por los espacios de respeto, por la relación con sus parejas, porque todo es súper dinámico. ¿Y ahí qué hablan, por ejemplo? ¿Qué le dice su hija? Porque igual es interesante. Porque uno, la verdad, que asigna al fútbol no catalogo a las personas como machistas, pero es una cultura machista. Una cultura, por ejemplo, donde la homosexualidad, en caso de, por ejemplo, de los jugadores de hombre, no se habla, no existe. Como si no existiera la homosexualidad. Como que jugadores homosexuales... Sin duda, yo creo que ahí, una cosa evidentemente... por ejemplo, por decir algo. Si bien debe existir, porque la naturaleza así lo dice y los datos así lo dicen, no... efectivamente cuesta muchísimo más poder desplegarse de forma natural, reconociendo... Totalmente. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, proviene de una historia que ha funcionado mayoritariamente así, ¿no? Machista. Y que tiene, claro, y que tiene que ir cambiando, interactuando, relacionándose. Por eso las experiencias con jóvenes, que es lo que me pasa a mí, de verlo con mis hijos, verlo con sus amigos, efectivamente es ir dimensionando cómo se
cómo cambia. Y ahí, ¿cómo su hija y su hijo, cuáles son las conversas que tienen? En términos de esto que estamos viendo, porque tiene que ver con, además está mezclado con el tema de las redes sociales, está mezclado con el tema de los cuerpos, del tema de, no sé, desde la música urbana, del peso, del color del pelo, de los horarios, de los lugares que frecuenta. Todas esas cosas. Absolutamente. ¿Y cuáles son las conversas? Bueno, es que básicamente ellos como que hacen también descripción de sus realidades, de cómo ajustarse a ciertas realidades. Así como puede pasar para un deportista con 19, 18 años ajustarse a un equipo que es adulto, sí, bueno, y que tiene que de alguna manera ponerse en la cola, esperar espacio, ir como mirando cómo son las reacciones para dar el siguiente paso. También pasa en mi hija que en su ingreso a la universidad es un nuevo ambiente, es un nuevo ambiente con otras culturas, con otros grados de competitividad, ¿no? Con otro tipo de relaciones. Y en el caso de Vicente también como esta cosa de la cultura y que a diferencia digamos, de la generación suya, ¿no? Una cultura donde además el fútbol está asociado a una cantidad de lucas, pero ya así horrorosa. Está el tema como de los lujos, de los autos, como que hay toda una cosa como que ha quedado de esto como de lo voy a decir en bruto, esto como de las minas también, que hablan de esa cultura. ¿A usted le horroriza esa forma de los nuevos futbolistas? No estoy diciendo que todos sean así, pero existe una fantasía de que así hay en el fútbol. Yo diría que en general tiendo a percibirla más de lo que en la práctica yo lo veo. ¿Por qué lo digo? Porque en general he estado como siempre cerca de ese ámbito, sí, y veo muchachos que son muy sencillos, muy correctos, muy disciplinados, muy entusiastas de lo que hacen, cuidan mucho lo que hacen, saben que es algo que a ellos les gusta y que además les puede dar resultados económicos y de proyección deportiva. Entonces, yo diría que ahí en general hoy día hay muchos aspectos de formación que son absolutamente determinantes. Creo que en general hoy día, y ahí a lo mejor saliéndome un poco del fútbol, pero mirando un poco la experiencia de mi hija, ella también ve toda esta diversidad en intereses, diversidad en comida, diversidad en gusto, sí, diversidad en... ¿Sí? Hoy día el espectro es más grande y abierta y reconocidamente es así. Sí. Y yo creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien, hay que experimentar siempre y cuando, lógicamente, uno no pase a llevar al del lado. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de los futbolistas, y ahí le pongo de nuevo el caso de Vicente, porque es relevante, porque usted además está cruzado por varios por varios flancos, digamos. Se cruzan además en Vicente el tema de los representantes, los dueños de los clubes, porque su hijo está con Felicevich, ¿no? Que es un representante muy conocido chileno, que siempre ha sido citado como supuestamente además dueño de, dueño de además futbolistas y clubes deportivos, lo cual hace todo este enredo, esta complicación, que es la cual usted dice que hay que transparentar, me lo dijo abiertamente, pero que también de alguna manera estos jóvenes se transforman en una superinversión. Yo voy a hacer una descripción, no un juicio. Ya. Una descripción porque estos niños que, comillas, tienen cualidades, tienen talento a los 10, a los 12 años, muchas familias piensan que aquí está la papa. Aquí está la casa, está el auto, está un futuro, una buena oportunidad. Y para ese niño de 12 años es ponerle una mochila, pero tremenda, brutal. ¿Cómo sigue eso? Bueno, siguen que comienzan a frecuentarlo interesados, intermediarios, representantes, con ofertas de lo más variado, ¿no? Entonces, es muy complejo. Es muy complejo para él y es muy complejo para su familia. Por eso, cuando existen representantes que hacen eficientemente su labor, correctamente su labor, bueno, está perfecto, ¿no? Por lo demás, creo yo que es muy necesario porque existe profundo desconocimiento de las normativas que rigen el fútbol. Entonces, algunos papás piensan, no, es que yo tenía a mi hijo aquí, ahora yo me lo tomo y me lo llevo. No funciona así. Entonces, requieren también educación, requieren información, requieren
O sea, usted me está diciendo que los representantes son algo que le hace bien al fútbol. O sea, los buenos representantes. los buenos buenos representantes. como- ¿Felicevich es un buen representante? En mi experiencia, lo que yo he visto con él, sí. Ya. O sea, de alguna manera sí aportan en términos de manejar a estos jóvenes de manera como llevarlos hacia un lugar. ¿Eso? En orientarlos, en entregarles Ya. las herramientas. Me ha tocado conocer experiencias donde efectivamente ha apoyado temas de recuperación médica. Como hay otros que también lo han hecho y han cumplido una buena labor. Esto no es No, sí lo tengo que exclusivo ni excluyente Sí, de por otros. supuesto, de ¿no? que en el fondo no puedo Pero dejar... cada labor tiene una razón de ser. Y esa no hay que confundirla con otros espacios que no tienen nada Ya, que ver. el enredo de los representantes acá es otro. Es otro. Es otro, que no, Sí. que no necesariamente No usted cree está que tiene que ver situado asociado en con estos la jóvenes. representación de un deportista, ¿no? Sino en propiedad y intereses en otros clubes. Porque usted comprenderá que si el representante tiene dos clubes en cuestión y tiene jugadores en los dos clubes y a él le parece que por alguna razón sea mejor que gane este, comillas, que podría influir en los demás. Entonces, por eso el tema de la propiedad es tan determinante. ¿Es difícil ser papá de un hijo futbolista? En estos tiempos, ¿no? Donde vemos lo de Jordi, donde vemos la cuestión de los representantes, la cuestión de las lucas, todas estas cosas que son súper externas. Hagamos una cosa, saquémosle futbolista. Es difícil ser papá. Pero Porque yo le agrego futbolista, Está porque bien, no, hay yo una lo sé. tensión mediática que no es poca, una presión. Pero no es lo mismo que cualquier sin niño que duda, va y de yo 20 creo años. que él le podría responder tal vez. No, yo le estoy preguntando si para usted es difícil. Para mí no es tan difícil. Ya. Para mí la labor fundamental es ser papá. Ya. O sea, yo lo que procuro con mis hijos es ser papá. No es papá de un futbolista. No soy papá de un futbolista, ni soy papá de un ingeniero, ni papá de una matrona, ni papá de el futura médica. No, yo Ya. soy papá. Ahora, que juegue fútbol, a mí lo que me provoca profunda satisfacción es que mis hijos hagan lo que quieran hacer. Yo ahí quedo al día. Eso es lo que a mí más me gratifica. Oh. Obviamente que yo también entiendo que Ahí está con Vicente. Sí, que si en un lugar que yo he sido tan feliz, ver a mi hijo feliz, bueno, por supuesto, estoy absolutamente gratificado con eso. Pero creo que lo fundamental aquí es efectivamente luchar porque los niños, los hijos sean felices. Por supuesto. Ahora, ministro, no puedo dejar que se vaya porque ayer quedó la tole-tole en el partido Colo-Colo. El tema de, digamos, las barras, o sea, una desgracia total. Hoy día fue la Garra Blanca, otro día puede ser otra barra, da lo mismo, pero hablemos de Colo-Colo, que es su equipo. Además cumplió 98 años también. Sí. Colo-Colo justo ayer. Entonces, el tema de la... Y todos dicen como que siempre las declaraciones son ya este es el punto de inflexión, etcétera, etcétera, porque además esto ni siquiera tiene que ver con otra barra, sino que entre ellos, puñalada, no, ya, desastre total. ¿Para qué le describo todo esto? ¿Qué es lo que le pasa cuando ve eso que está pasando con el fútbol y las barras? ¿Y cuál cree que podría ser, juro que nómbreme una cosa, una llave que uno diga... Si cortamos esta llave, tal vez algo se puede manejar? A ver, bueno, uno ver estos espacios claramente genera mucha entre molestia, rabia. ¿Por qué? Porque hay mucha familia Sí. que asiste y que va a ver un evento Tremendo. con entusiasmo, con alegría, o sea, se prepara para poder ir a disfrutarlo. Entonces, que aparezca gente que va a otra cosa totalmente distinta, bueno, uno no... Y efectivamente yo creo que ese es parte del tema central que debemos seguir profundizando en términos de los recintos deportivos, en recintos que sean más familiares, más seguros. Sí, Ayer po. se pudo ver que también se desarrolló de manera distinta en términos de que la barra visitante estuvo en un sector y ambos codos estuvieron despejados. También fue algo distinto a lo que anteriormente se había Ya. desarrollado. Y digo esto porque los incidentes que se veían ahí son en un sector Sí. distinto, ¿no? No son entre Sí. dos equipos, por así decirlo. No, po. ¿no? Entonces,
claramente esa es una manifestación práctica de que hay que concentrar más aún esfuerzo en esa identificación, en esa solución, en esa respuesta, porque efectivamente, comillas, en algún momento se puede haber dicho, no, es que es porque hay público del equipo visitante. No, ni siquiera, es por eso entre ellos. Exactamente, entonces, y tanto es así que además ayer el resto del comportamiento fue correcto. Es más, el resto del comportamiento con el grupo de la hinchada visitante también lo fue. Entonces, hay detalles que necesariamente debemos abordar más colectivamente, más cooperativamente para lograr mejores soluciones respecto de la seguridad en los recintos. Ya, pero deme una idea, y digo como práctica, insisto, no, porque hay veces que uno dice, si cortamos esta llave, la cosa se puede, no sé, hay algunos que dicen, por ejemplo, que los estadios ya sean solamente de abonados, por lo tanto que estoy diciendo, digamos, que cada asiento tenga un nombre, un root que esté asociado. Y ya no puede entrar cualquiera ni nada. Por ejemplo, eso igual trae problemas, pero no sé qué cosa... Es que hay que ir explorando. Porque la gente dice más policía, más policía. No podemos seguir metiendo más policía en los estadios tampoco. Es que, por no eso hay digo, policía. Una medida por sí sola probablemente no va a alcanzar. Sin embargo, poder tener sectorizado, poder vender las entradas con mayor anticipación, tener identificados los propietarios por sector, ¿no? Porque en el fondo hay que ir amplificando cada una de estas situaciones, ¿no? A lo mejor va a llegar el día en que, por ejemplo, no va a ser posible ir en auto. Cada vez la gente está yendo menos en auto. Bueno, hay que ir simplificando todo en miras a concentrar esfuerzos en temas de ingreso, evacuación y el buen uso de los recintos públicos. Yo creo que eso es central. Ministro, para cerrar, ¿cuáles son sus preocupaciones? Usted lleva un mes en el cargo, ¿no? Un mes. Un mes. ¿Cuáles son sus principales desafíos? Ni una preocupación, ¿o no? Es que yo creo que, como alguien me dijo alguna vez muy sabiamente, más que preocuparse hay que ocuparse. Sí, pues. ¿No? Ya, Más ¿de qué está ocupado? No, hoy día yo creo que el tema de los juegos es por cierto, porque tiene varios niveles intermedios, por así decirlo. Uno es infraestructura, pero ha ido avanzando bastante bien. Ayer tuvimos nuevamente revisión, nuevamente reporte, hemos estado visitando recintos, hemos estado visitando las subsedes. Debo agradecer también colaboraciones de privados que se han ido generosamente disponiendo a poder apoyar con algunos... Usted dice que esto va a estar. Sí. Ya. Sí, esto que estamos viendo, esta fantasía va a estar. Bueno, es parte de algo que es extremadamente importante y que también está planteado en los Panamericanos y en los Parapanamericanos, que es que como legado quede esta infraestructura como parque, ¿no? Hemos tenido oportunidad de estar con la alcaldesa de Ñuñoa y ella evidentemente nos dice, pucha, nuestros vecinos han estado este tiempo esperando porque los camiones, el ruido, el polvo, ¿no? Y bueno, pero también saben que viene en el futuro el que el Estadio Nacional va a estar abierto, van a poder recorrerlo, visitarlo, ver distintas obras, tener espacios para ver deporte en diversas expresiones. Entonces creo que eso es realmente muy bonito y yo creo que ese es un tema. El otro es el tema de coordinación general, porque efectivamente desde accesos, aeropuertos, ingresos, la cantidad de nacionalidades, la cantidad de atletas. Fíjese que una curiosidad, conversaba con una embajadora, me decía, mire, de nuestro país vienen aproximadamente 700, 800 atletas, pero me dice, funcionamos un poco aclanados, así que nosotros calculamos que cada atleta va a traer 2 amigos familiares. Ok, entonces ya pasamos a claro, 1.400. Ya, claro, así. No, y ahí, claro, y el doble, o sea, estamos casi en 3.000. Y me dice, aquí en Chile tenemos aproximadamente 7.000 connacionales identificados, por lo tanto ya estamos en 10.000 de volumen. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se comienza? No, esto es una ciudad que va a cambiar. Así es. Totalmente. Y si miramos datos de juegos anteriores, bueno, estaban del orden de 70.000, 80.000 visitantes. ¿No? Entonces, claro, el contexto, uno dice, está fantástico, pero y es por eso que, entre otras cosas,
junto a la subsecretaria de Turismo. Ayer conversábamos respecto del sello de Santiago 2023 para alojamiento, para algunos restaurantes que quisieran implementarlo, como una forma de incluirse dentro de una guía turística también que va a tener Santiago 2023. Ya que yo señalaba anteriormente Pichilemu, comprenderán que Pichilemu es como todo en uno, ¿no? Sí, po. Es turismo, es aventura, supuesto, sí. es surf, es playa, Maravilloso. es un paisaje, es para disfrutar la naturaleza, o sea, No. tiene varios componentes. Y es ahí donde todo esto se comienza a amplificar enormemente y ya ahí se hace... Pero bueno, ahí está el desafío justamente. Ministro de Deportes, Jaime Pizarro, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas Seguramente gracias. vamos a tenerlo más adelante porque ya esto es en octubre. Viene, esto es una cosa tremenda que no es solamente de los deportistas, es de todos y todas. Así que es. muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional. Estás en Vía X, ya lo sabes. Chao.